Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Bueno, hay mucha gente que me lo está diciendo, que me lo está pidiendo. Date una vuelta por lo menos. JR, Jesús Ramírez, date una vuelta por el estadio Santiago Bernabéu, que hace mucho tiempo que no vas, solamente vas los días de partido. Así que nada, bueno, pues aquí estamos. Se acaba de levantar mucho viento, acabo de llegar, así que no sé si es buena idea que siga grabando porque a la madre naturaleza no hay que desafiarla. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabes, siéntate, ponte cómodo, dale al like y suscríbete, que es totalmente gratuito. Y vamos a ver si hay novedades en la obra, en la remodelación del mejor estadio del mundo. Venga, vamos con ello. Espérate, que encima ahora Tebas dice que va a denunciar, bueno, que ha denunciado al Real Madrid, porque dice que, claro, el Real Madrid aclara que la liga está adulterada. Vaya qué casualidad, ¿eh? Y luego dicen que Tebas es madridista. Luego dirán que no, es que Tebas tiene que defender su trabajo. Ya, sí. ¿Creéis que un madridista va a hacer eso cuando hay un montón de ilegalidades en contra del Real Madrid? De verdad, que las imágenes están ahí, de verdad. ¿Qué escándalo es este? ¿Qué escándalo es este? Quieren dar la vuelta a la tortilla, es decir, lo que sucedió en el campo del Español ¿es algo normal? Si hubiera sucedido al Fútbol Club Barcelona, ¿no hubieran expulsado al jugador del Español? Venga ya, hombre. Vamos a poner un audio que hemos escuchado en Twitter. Mira, lo vamos a poner ahora, lo voy a preparar. Nos vamos a ir de aquí porque hay mucho bullicio, hay muchos coches y por lo tanto hay... Mira, aquí está Modric, que leímos el otro día en la reacción contra el Girona. Bueno, vamos a poner el audio, creo que lo escuchéis. No voy a poner la imagen porque si no... bueno, tiene derechos, así que desde aquí, que no hay tantos coches, no hay tanto ruido, pues lo vamos a escuchar mejor y quiero que lo escuchéis para que me deis vuestra opinión. Escuchad. En los desayunos de Europa Press ha dicho Tebas esto sobre la circular del otro día o el comunicado del otro día del Real Madrid. Mire, yo valoro que nosotros hemos puesto una denuncia al Real Madrid, a la Junta Directiva, al Comité de Competición de la Real Federación Española, que es el órgano competente. Un comunicado que dice que la liga, la competición está adulterada. Son palabras mayores porque es poner en duda la propia competición que organizamos. Pone en duda la propia competición, es decir, ellos mismos no se están poniendo en duda con todo el escándalo arbitral. Increíble, de verdad que es increíble. Vamos a ir parando punto por punto donde veamos que le podemos hacer objeciones. Tiene que defender su competición. Vamos a poner un poquito para atrás para que escuchemos pues que... La Federación Española, que es el órgano competente. Un comunicado que dice que la liga, la competición está adulterada. Son palabras mayores porque es poner en duda la propia competición que organizamos la liga. Entonces, la liga tiene que defender su competición y defender a los clubes que ya participan, ¿no? Es un mensaje del Real Madrid con la caja de resonancia que tiene, con todo lo que... Caja de resonancia que tiene, es decir, el Real Madrid por supuesto tiene millones de seguidores en todo el mundo, pero la liga también es un escaparate. La liga es un escaparate para las grandes ligas, es decir, una persona de Australia diga o hable de la liga española mal, también influye, y es que vosotros no lo estáis haciendo bien. Si se ha implantado el VAR para ayudar al fútbol y resulta que lo que está haciendo es perjudicar, dime tú a mí, ¿qué está adulterando el Real Madrid? ¿Qué está diciendo el Real Madrid que está adulterando la liga? Es que, claro, al final está dando la razón al Real Madrid. Hace mucho daño a la competición. Increíble. Hace mucho daño a la competición. Pero no hace daño a la vista a los aficionados que les gusta el fútbol y son apasionados del fútbol. Bueno, a los antimadridistas sí, obviamente. Pero qué casualidad que lo que sucedió en Cornellá, bueno, en el campo del Español, que todo el mundo vio, que todo el mundo dijo que era una roja como una casa, ahí ya resulta que eso no es roja. Luego, lo que pasó también con el Barcelona, y no me acuerdo qué equipo era, que hace poquito, que al Barcelona le pitaron un penalti por un agarrón de un defensa a un jugador del Barcelona y resulta que una jugada calcada, minutos después, no se pita. Es decir, no se pita. Y eso dicen que no está adulterado. Increíble. Increíble. Vamos a seguir. Al Real Madrid la liga. ¿Y qué decisión va a tomar el Comité de Competición Fútbol? Bueno, pues esta denuncia, Juanma, físicamente llegó a la Federación hace un par de semanas y este mismo
misma semana, noticia partidazo, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol tiene previsto abrir un expediente extraordinario al Real Madrid por la carta firmada por José Luis del Valle, secretario de la Junta Directiva del Madrid, tras esa acción polémica entre Carlos Romero y Mbappé, una carta donde se denunciaba que la competición estaba adulterada, que los jueces eran corruptos, que había sesgo arbitral. Bueno, pues esa carta fue denunciada por el Madrid y esta semana el comité de competición, antiguo comité de competición, ahora comité de disciplina, va a abrir un expediente. ¿Qué significa eso, Juanma? Que se abre un expediente, se nombra un juez instructor, en el plazo de mes y medio, 2 meses, ese juez instructor propone a este comité una sanción para el Real Madrid como persona jurídica, como club, o incluso extensible a la Junta Directiva de Florentino Pérez, y luego el comité ve si lo estima de manera total, de manera parcial, o lo desestima. Lo normal es que este tipo de propuestas siempre se estimen, pero la noticia es esa, Juanma, se le va a abrir un expediente al Real Madrid. Se le va a abrir un expediente al Real Madrid. Cágate la perra, ¿eh? Cágate la perra, porque esto es para mear y no echar gota. De verdad os lo digo, esto es para mear y no echar gota. De verdad os lo digo. Es que es increíble el nivel de antimadridismo que hay en el mundo. Luego dicen que Tebas es madridista. Vamos, que puede ser madridista porque lo haya dicho él. Puede ser que... Pero vamos a ver. ¿En qué sentido tú en la cabeza puedes pensar que el Real Madrid dice que está adulterando la liga y que le sale a él de los mismísimos decir eso porque le sale de la real gana? Vamos a ver, que el Real Madrid no se queja porque se tenga que quejar. Se queja por algo. Y es lo que estamos viendo todo el mundo. Lo que pasa es que los antimadridistas, J. Jordi, por ejemplo, uno de ellos, que es el que más altavoz tiene, pues no admite las cosas. Siempre que tiene que salir algo, algún escándalo arbitral, siempre sale a decir que a su equipo también le ha sucedido pues varias cosas así y no se lo han quitado. Cuando lo único que estamos hablando es cosas del Real Madrid y que él no admite, y el antimadridismo no admite. Por cierto, no me había fijado yo que en estas pantallas, las grandes, aparte de las pequeñitas, están proyectando estas imágenes. Por cierto, os facilito la adquisición de las entradas al Tour si queréis venir con este QR. Ahí tenéis las 15 Champions del Real Madrid que están expuestas en el museo. A ver si sale de nuevo. Ahí, Tour Bernabéu. Y creo que la siguiente es lo de las Champions. Bueno, pues no. Ahí tenéis el QR. Y aquí sí que están los trofeos, camisetas y demás, todo lo que hay expuesto en el museo. Bueno, con el tema este lo zanjo, aunque bueno, seguiremos hablando. Aquí hablamos de cosas madridistas. Luego dicen que el Real Madrid ha robado durante 100 años al fútbol, pero eso es totalmente mentira. Es decir, no se ha comprobado ni nunca se ha verificado que el Real Madrid haya pagado árbitros, cosa que el Barcelona sí. Y durante 17 años, durante 17 años. Es decir, ¿cómo quieren dar la vuelta a la tortilla? Están excavando allí, ahora lo veremos. Pero bueno, ¿cómo quieren dar la vuelta a la tortilla cuando realmente lo que se está comprobando, y se ha comprobado que hay transferencias, que el Barcelona es el que ha hecho pagos al vicepresidente de los árbitros? Es lo que quieren hacer, dar la vuelta a la tortilla, que no se hable de eso, y que se hable pues de las denuncias que está realizando el Real Madrid y de toda la polémica, que claro, también lo dijimos aquí en el canal. Resulta que el Real Madrid denuncia a la Federación, al Comité Técnico de Árbitros, denuncia también al Consejo Superior de Deportes. Bueno, pusieron en copia, pero bueno, básicamente es lo mismo. Y luego, tras esa denuncia, todos los clubes estaban en contra del Real Madrid. Todos en contra del Real Madrid. Nadie estaba a favor, nadie daba la mano al Real Madrid en este tema. Y resulta que luego, semanas, jornadas después, hay escándalos arbitrales y ya poco a poco la Real Sociedad, el Alavés, estos dos equipos, muchos de ellos, sí se han quejado los árbitros. Hasta incluso el Valencia el otro día contra el Atlético de Madrid puso en las redes sociales que cuando juega contra el Real Madrid siempre pone tweets que, bueno, ya sabéis los tweets que pone, ¿no? Y el otro día pone un tweet en contra de la plataforma X, pone un tweet en contra de los árbitros, pero ponen: nosotros respetamos a los árbitros, pero esto es penalti. Vaya. Entonces, poco a poco estáis dando la razón
al Real Madrid. Estáis dando la razón al Real Madrid, indirectamente, pero la estáis dando. Eso es lo que me hace gracia, amigos, que todo el mundo está en contra del Real Madrid, sobre todo los clubes, que son los que se tienen que posicionar respecto a este tema, y luego pues se delatan ellos solos, pues diciendo que se quejan de las actuaciones arbitrales. Es increíble, de verdad os lo digo. Ponedme lo que queráis en los comentarios respecto a este tema, ya seáis antimadridistas, porque bueno, hay muchos que me siguen que son culés, sobre todo porque les gustan las obras, pero también muchos, la gran mayoría somos aquí madridistas, así que nada, pues os leo a todos siempre con respeto, con humildad y con mucha educación, ante todo. Ahí podéis ver cómo están trabajando. Parece que han abierto un socavón en esta zona, pero realmente desde aquí no se ve muy bien. Pero toda esa tierra que han sacado, todo ese escombro que está justo a la derecha y que están cargando en estos precisos instantes en ese camión, pues proviene de algún sitio. Pero, a ver, subimos un poquito más la mirada. Bueno, pues nada. A ver. Ojo. Puede ser que empiecen a remodelar el suelo de Castellana, o al menos la parte donde no va a coincidir con los trabajos del parking, si es que al final se recuperan y reanudan los trabajos del parking, porque ahí vemos material nuevo, material de granito, que es el que tienen que colocar en el suelo, como ya han ido colocando en el fondo norte y Plaza de Sagrados Corazones. Ojo cuidado, porque parece que se vuelven a reactivar las obras después de no sé cuántos meses. No sé, decidme en comentarios qué pensáis, si creéis que van a empezar. Lo que pasa es que veo poca maquinaria, hay muy poca maquinaria, y eso es lo que me echa un poco para atrás, en el sentido de que empiecen en serio con la remodelación, reforma del suelo de Castellana, que ya sabéis que en Castellana tiene que haber también como una especie de islas y demás, islitas, jardines, como ya han hecho en la Plaza de Sagrados Corazones y en el fondo norte. Así que yo viendo el palet ese de ahí, me da por pensar que o son pruebas o han empezado con los trabajos. Sí, es que mira ahí al fondo. Están colocando las nuevas losas de granito allí al fondo. No me había fijado, pero cerca de la puerta, ¿veis esos huecos? Están remodelando el suelo más cercano a las puertas. Bueno, pero a lo mejor que no cunda el pánico, porque a lo mejor son algunas que estén rotas o deterioradas, como ya sabéis que se ha hecho también en las lamas, que bueno, algunas que estaban golpeadas o rotas, pues se han ido sustituyendo a lo largo de este tiempo, una vez que se han colocado todas. Pero bueno, iremos viendo en los próximos días más imágenes del estadio, por fuera, por dentro, a ver si es que se ponen en serio a trabajar en la remodelación, porque reitero y repito que ya llevan unos cuantos meses con bastante pausa. Aquí tenemos uno de los camiones que abandona la zona, lleno, por supuesto, de arena, de escombro que han ido quitando de ese lugar, pero claro, esa es la duda que tengo, que si son baldosas o si son losas de granito que estaban rotas, ¿para qué van a quitar tanta tierra y tanto escombro? Así que yo creo que están avanzando poco a poco, porque creo recordar que hasta la semana que viene, no, la siguiente, no se vuelva a jugar aquí, en el Estadio Santiago Bernabéu. Creo que el próximo partido es contra el Atlético de Madrid, la ida, la semana que viene, la semana que viene jugamos aquí en casa contra el Atlético de Madrid, partido de ida, partido de vuelta muy difícil, que yo creo que solo Simeone pues va a poner el autobús en el partido de ida aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Para ellos un empate es como una gran victoria, porque luego van a dar todo en el partido de vuelta allí en su casa. Va a ser partidos de alto riesgo, por supuesto. Intentaremos ir al partido de vuelta. En el partido de ida sí vamos a estar 100%, pero el partido de vuelta de momento no se sabe, así que si alguien sabe algo de las entradas del partido de vuelta, pues
que me digan por privado. De todas formas, también os dejo un link en la página, perdón, en la descripción, en el comentario fijado, para que si queréis comprar entradas, pues tenéis la página que es 100% fiable en el comentario fijado y también en la descripción de cada vídeo. Así que yo la compraré ahí, seguramente, y vosotros podéis echar un vistazo también a esa página. Bueno, restaurante Arzábal, ya totalmente abierto, como hemos visto en estos últimos vídeos. Falta ver el interior, esperemos dentro de muy poquito ver el interior. Restaurante Arzábal, fijaos qué bonita la entrada, con esos arbustos, imagino que serán artificiales. Hola. Y las letras que ya vimos en su día cómo colocaban, del mismo espacio de esta concesión que tenemos lujosa en el fondo norte. Seguimos, dale a like y suscríbete. Bueno, aquí no están las pantallas encendidas, me resulta muy extraño, la verdad, porque imagino que las pantallas lo que quieren aprovechar a hacer es pues bueno, publicitar el Tour Bernabéu y también facilitar e informar a los aficionados, porque no todo el mundo sabe por dónde se accede, a que sepan por dónde se accede. Pero bueno, vamos abandonando el fondo norte, Rafael Salgado, y vamos de lleno ya al lateral este y Padre Damián. ¿Veis? Aquí sí está encendido, que yo por cierto me fijé el otro día, un día que vine a grabar por la tarde, pero no vine a grabar para esta plataforma, para YouTube. Me fijé que en las pantallas ahora están proyectando estas imágenes, que son las imágenes del Tour Bernabéu, básicamente esas imágenes que hemos visto en la zona oeste, en las pantallas gigantes de la zona de Castellana. Aquí posiblemente estén cambiando las puertas porque hay algunas que estaban rotas. Y aquí ya también el restaurante Puerta 57, que ya estuvimos aquí, la verdad que comida bastante buena, recomendable 100%, y tenéis el vídeo en el canal por si queréis echar un vistazo a cómo es el interior. También vimos en el canal hace poquito, el otro día Real Madrid-Girona, pudimos grabar para todas esas personas que querían estar al tanto de las novedades, de la remodelación del estadio en su interior. Como podéis observar, está todo lleno de andamios, y es que están trabajando en el techo de toda esta zona, por lo tanto es por eso que hay tanto andamio. Vamos a acercar un poquito más la mirada. Es por eso que hay tanto andamio, y es por eso también que están colocadas estas vallas. Es por eso que están colocadas estas vallas, como pone aquí, prohibido el paso, atención, trabajos en niveles superiores, peligro de caída de objetos. Así que nadie puede pasar por aquí porque tienes el riesgo de que te caiga un tornillo, eso que le falta a muchas personas, pero sobre todo a ti, si pasas por aquí, pues si quieres y aprecias tu vida, no pases, porque podría ser el último. Así que nada, el próximo partido, dentro de una semana y pico, volveremos, bueno, no sé, ya veremos, porque es un partido muy importante. Quiero grabar plenamente para un vídeo de reacción, partido de ida de la Champions League, que queda muy atractivo, la verdad, y grabar el interior me quita bastante tiempo, pero ya veremos qué hacemos, ya veremos qué es lo que haremos. Pero bueno, mientras tanto, aprovechamos estas imágenes y os digo que tenéis el vídeo subido ya desde ayer, o antes de ayer más o menos, el lunes lo subí, para que veáis lo que ocurre en la remodelación, pero en su interior, un día de partido, que es cuando podemos aprovechar a grabar todas esas zonas que no podemos grabar los días de diario. Esto es lo que también pues hemos visto en los últimos meses, cómo colocaban esta lama, bueno, estas lamas en la parte inferior como en la parte central, para la posibilidad de, bueno, esa función de iluminar la fachada. Como he comentado muchas veces, solamente se iluminará en el lateral este y en el lateral oeste, porque en los fondos obviamente están los edificios muy cerca, por lo tanto podría afectar bastante a la vida de los vecinos, y ya tenemos suficiente con los vecinos que nos denuncian los conciertos, como también para que nos denuncien la iluminación de la fachada. Otra zona que vemos que hace bastante tiempo que no hay novedades. Lo que sí, súper abierto de la vida, es el Plaza Mau, que estuvimos aquí, nos invitaron ellos mismos a la inauguración, vimos el interior, tenéis el vídeo en el canal también, visitando pues esas bodegas, esos grandes barriles que tienen, como es la cosecha propia
de esta cerveza que puedes tomar en esta Plaza de Sagrados Corazones. El futuro mercado gastronómico, que seguimos viendo actividad en la zona, vemos las puertas abiertas, lo que no vemos es el interior, pero ese vaivén, ese trajín de material para adentro, para afuera, que es síntoma inequívoco de que al final siguen trabajando en el interior, y como pone en el cartel justo de fuera, coming soon, muy pronto, Bernabéu Market. Esperemos que ese muy pronto sea muy pronto y que no sea dentro de 2 años, o lo mismo que está sucediendo con el Sky Bar Bernabéu. Bueno, pues estamos en la plaza. Aquí la verdad que te da mucha libertad, te da mucha vida todo este espacio. Los días de partido esto se pone hasta arriba de gente, y no solamente los días de partido, Si vienes de visita familiar al Tour Bernabéu o a algún partido, pues todos estos asientos de granito te vienen muy bien para poder pues hacer un picnic. Obviamente un picnic no, porque es mucha comida, o bueno, un picnic también, pero te pones a comer aquí con estas impresionantes vistas del Estadio Santiago Bernabéu. A ver, ahora que salen de ahí dentro. Bueno, no se ve. No sé. Pero bueno, te vienes aquí a comer con la familia en vez de irte a los locales de cerca porque te quitan un riñón. Pues vienes aquí y estás comiéndote un bocata. Mira, vamos a hacer como que nos comemos un bocata. Nos sentamos, te comes el bocata, ñam, 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 y mira qué bonito. Mira qué bonito, y sobre todo la parte de la fachada que más me gusta, que es la de lateral este. Qué auténtica pasada. En casa no comes así con estas vistas. En casa no comes así con estas vistas. En casa te asomas por la ventana y ves a una persona ahí al fondo, pues que a lo mejor se va a duchar, y a lo mejor es una persona mayor con 60 años que ya pues le cae la barriga como a mí, y no es plato de buen gusto pues comerte un bocadillo teniendo esas vistas. No, con respeto a todas esas personas que son así, porque yo también lo soy. No soy de 60 años, pero estoy perdiendo poco a poco la barriga, pero esas serían las vistas. Y mejor eso o esto. ¡Ay, Dios! Dale a like y suscríbete. Por cierto, si quieres entradas, link en la descripción y en el comentario fijado. Entradas para el partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Mira qué cochazo, chaval. Mira qué cochazo. Bueno, y aquí estamos en el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Avenida de Concha Espina, última parada antes de tener imágenes del interior. Pocas novedades, pocas actualizaciones hay aquí. Básicamente ahí tenemos un camión donde también alrededor del camión, y gracias al camión, hay unas cintas colocadas, pero pues posiblemente a lo mejor estén trabajando en el interior de la fachada, porque replica más o menos lo que hemos visto en el lateral este. Ahí tenéis las cintas, lo que pasa es que no veo mucha actividad en la zona, pero bueno, no sé, algo estarán haciendo. Y pocas novedades por aquí, la verdad, muy pocas novedades. Así que nada, un vistacito rápido a esta zona del fondo sur, de Torre B a Torre A. Solamente está encendida la puerta 64, la pantalla de la puerta 64, porque es por donde acceden los empleados que van a trabajar aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, vamos con imágenes del interior, a ver qué están haciendo. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Empezamos por el fondo norte. Recuerda dejar el like y suscribirte porque es totalmente gratuito. Y también te recuerdo que si quieres asistir a algún partido de la Champions League, en este caso Real Madrid, Atlético de Madrid, pues tienes a tu disposición en el comentario fijado y también en la descripción del vídeo la posibilidad y ese enlace para pinchar y llevarte a una página que es totalmente fiable, 100%, para que puedas comprar tus entradas y no quedarte sin ver ese pedazo de partido. Dentro de poco veremos y pondremos también el nuevo link para el partido de vuelta. Bueno, pues estamos en el interior, videomarcador completamente encendido. Ahí podéis ver, en este caso, esa animación del dragón, ese dragón que publicita la tienda oficial del Real Madrid. También se pueden ver cómo poco a poco van tocando los palcos, esos palcos que están entre el primer y segundo
anfiteatro y que hemos visto muy bien, pero que muy bien, en los últimos vídeos. Aquí lo vamos a ver algo mejor, pero en los últimos vídeos lo vimos mucho, pero que mucho mejor. Aquí podéis ver otra animación en el vídeo marcador, porque hemos estado grabando en los días de partido. Real Madrid-Girona fue el último vídeo que hicimos aquí en el canal, donde vimos pues básicamente los avances que hay en las galerías internas del fondo sur, que son bastante notables, la verdad. Es un vídeo que merece la pena y mucho ver, sobre todo los que somos asiduos a ver los avances de la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Esos palcos del primer anfiteatro, esos que veis en pantalla, que poco a poco van cambiando de color para reconvertirse, en este caso, en otras capas de insonorización del estadio, al igual que el vídeo que hemos subido ya de las alturas. Tenemos también trabajos, ahí justo lo veis, en la esquina del fondo norte con el lateral este han colocado andamios, imagino que para trabajar en el techo de toda esa zona, de esa ampliación del tercer anfiteatro del fondo norte. Ahora en el siguiente clip lo veremos mucho mejor, pero parece que están retirando asientos y trabajando en la huella. Algo que me sorprende, la verdad, porque ya sabéis que en los últimos días se ha estado comentando, bueno, la posible construcción de esa grada retráctil que quieren hacer en los fondos, porque en los partidos de la NFL pues no entraría en las dimensiones que tienen que adaptar para los partidos de la NFL, ese partido que se va a jugar o bien en octubre o bien en noviembre de este año en el parón de selecciones, pero no me cuadra nada que sea justo en el lugar que estamos viendo ahora. Ahí podéis ver cómo han colocado andamios, hasta incluso han colocado panel de encofrado en las diferentes filas de ese anfiteatro, ese segundo anfiteatro que tenemos en la esquina del fondo norte con el lateral este. Así que bueno, en los próximos días lo veremos con más detenimiento. Y también podemos ver que está el anillo LED encendido, en este caso pues promocionando una conocida bebida. Y también vemos trabajadores en las diferentes zonas, como en los vomitorios. Veremos más novedades en los próximos días. Ya sabes, si quieres entradas para el Real Madrid Atlético de Madrid, te dejo el link en la descripción. Dale a like y suscríbete.